Hola amigos. Los desafíos suben de tono. A este ritmo, el día 12 de julio cuando se reúne la OTAN en Vilnius, se nos van a hacer días eternos. Lukashenko insinuando que tiene localizados los centros de decisión europeos. Polonia pidiendo que Estados Unidos despliegue armas nucleares en Polonia, que ya ha sido contestado por Medvedev, y la confirmación de que el grupo Wagner se ha instalado en Bielorrusia. En unas declaraciones, Lukashenko dijo que aprobó las coordenadas de los centros de toma de decisiones del enemigo en mapas militares. Ahora se ha puesto de moda hablar de centros de decisión. Entonces, las coordenadas de estos centros no son conocidas al milímetro, y anteayer fueron claramente definidos y aprobados por mí, en mapas militares, dijo el presidente de Bielorrusia. Probablemente, esté insinuando el hecho de que puede golpearlos con armas nucleares rusas, que se colocaron en el territorio de Bielorrusia. Lukashenko también dijo que los políticos occidentales están poniendo la cabeza de Europa en la guillotina nuclear con sus propias manos. Sobre Bielorrusia, han aparecido nuevas imágenes de satélite de un campamento cerca de la ciudad bielorrusa de Osipovichi, con capacidad para 8.000 personas, que se considera una base potencial para el grupo Wagner. Según el Pentágono, en un mensaje urgente del Pentágono que conmocionó a Kiev, dice que Wagner no ha ido a ninguna parte. El jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Kirill Budanov, declaró públicamente que los wagneritas ya no lucharían en la zona de operaciones especiales y que no había ninguno en Ucrania. El grupo Wagner, que lucha con las Fuerzas Armadas de Ucrania, se ha disuelto. Sin embargo, el Pentágono negó esta información. El representante oficial del Departamento Militar de los Estados Unidos señaló que el Pentágono continúa viendo al grupo Wagner en el territorio de Ucrania. Así lo anunció en una sesión informativa el presidente del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el general Patrick Ryder. El Pentágono negó las palabras de Kirill Budanov. Sin embargo, en Occidente y en Ucrania, muchos temen que Wagner vuelva sus armas contra Kiev, o los países de Europa del Este. Por lo tanto, Zelensky pidió a la OTAN que destruyera la compañía militar privada de Wagner. La propia compañía militar privada también señaló que no hemos ido a ningún lado, estamos trabajando. Y el 29 de junio, la edición de San Petersburgo de Fontanka, publicó una foto supuestamente de Yevgeny Prigozhin en San Petersburgo. Al mismo tiempo, el jefe de la capital del norte, Alexander Beilov, dijo que los recursos de Prigozhin no deberían retirarse, el propietario es el propietario, tratamos cada propiedad con respeto, si es ilegal, que las fuerzas del orden se ocupen de ello. Sin embargo, Occidente está en shock, porque se revelan los verdaderos objetivos de Wagner en Bielorrusia. Alexander Matyushin explicó por qué la compañía militar privada Wagner en realidad fue exiliado a Bielorrusia. Según él, se ha notado una amenaza real cerca de las fronteras de la Unión Republicana, dijo el politólogo, teniente mayor de la Milicia Popular de la República Popular de Donetsk, Alexander Matyushin en el aire de Tsargrad. El asunto puede ser, en primer lugar, que un número bastante grande de formaciones armadas de la OTAN se concentran alrededor de la República de la Unión, lo que en sí mismo es una amenaza potencial grave. Además, las provocaciones de Polonia, los países bálticos, y, por supuesto, Ucrania, ya se han registrado en la frontera de Bielorrusia más de una vez. El regimiento del grupo de sabotaje ya merodea por el barrio Kastuskalinowski. Es muy posible que el grupo de sabotaje visite el nombre de este batallón en el espíritu del sabotaje del llamado Cuerpo de Voluntarios Rusos, en las regiones de Belgorod y Briansk, subrayó el interlocutor de Tsargrad. En su opinión, la aparición de la compañía militar privada Wagner directamente en estas fronteras, por supuesto, moderará el ardor de estas estructuras y estados hostiles. Al mismo tiempo, el redespliegue de combatientes en Bielorrusia, por supuesto, obligará a Occidente a redirigir ligeramente el flujo de armas que Kiev está bombeando hacia Polonia y los estados bálticos. Y según publica el periódico svpresa.ru, el MI6 inglés dice que el ejército ruso comenzará una ofensiva el 11 de julio, el mismo día que se reúne la OTAN en Vilnius.
los británicos creen que las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrirán grandes pérdidas en el frente de Zaporozhye, en detrimento de la defensa de Kupiansk. Los medios occidentales ya están acusando a las Fuerzas Armadas ucranianas de falta de profesionalidad, por lo que se está destruyendo costoso equipo de la OTAN. En 1 o 2 horas, un grupo de brigadas perdió casi una quinta parte de los vehículos de combate de infantería estadounidenses M2, una quinta parte del Leopard 2A6, y la mitad de su Leopard 2R, dice la revista Forbes. En este punto, llamó la atención el observador político-militar, jefe del Centro para el Estudio de los Conflictos Militares y Políticos, Andrei Klintsevich. Puedes ver imágenes en las que solo hay montones de equipos en grandes cantidades. Esto es solo un indicador de sus pérdidas, ya que el ejército ucraniano no sabe cómo usar adecuadamente los equipos occidentales de alta tecnología, dijo. ¿Y qué sucede después de una ofensiva fallida, durante la cual el lado defensor infligió un daño irreparable al lado atacante? Así es una contraofensiva. Esto es exactamente lo que advirtió la inteligencia británica MI6, a Bankova Street, sede del gobierno de Ucrania. Según los británicos, los rusos pueden atacar en algunas áreas justo antes de la cumbre de la OTAN, el 11 y 12 de julio, en la que se prometió a Ucrania algún tipo de garantías de seguridad. Sin embargo, más tarde y solo después de la gran victoria sobre Rusia. Si algo sale mal, se presionará a Zelensky, primero suavemente y luego con dureza, con el requisito de firmar un acuerdo con el escenario coreano. El hecho de que después de esto Zelensky sea enterrado por sus propios nazis por rechazar el acuerdo de Estambul, a los yanquis y británicos, aparentemente, no les importa. Cada vez más expertos que salen a la luz, coinciden en la evaluación de que la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y no la contraofensiva, como escriben ahora muchos medios, se ha convertido en la masacre de Azov, cuyas pérdidas definitivamente superarán las sufridas por el ejército durante la batalla por Bakhmut. Aunque parece que una mano negra de Estados Unidos mueve los hilos hacia la guerra, ya que según el Washington Post, el director de la Agencia Central de Inteligencia, en un viaje secreto a Ucrania, se conoció del plan para poner fin a la guerra. Según el medio estadounidense, los funcionarios ucranianos le contaron sobre una estrategia ambiciosa para recuperar los territorios. Los planes de Kiev son estacionar artillería y misiles cerca de Crimea, y comenzar conversaciones con Moscú sobre un alto el fuego para finales de año. Como dijo un alto funcionario del gobierno ucraniano a la publicación, Washington está de acuerdo en que Kiev debe iniciar negociaciones desde una posición de fuerza para lograr el cese de las hostilidades en términos aceptables para Rusia y el pueblo ucraniano. Aunque según el canal de Telegram de Zlatkov, el régimen de Kiev se está preparando para entregar Kharkov y Sumy, así lo informa el presentador de televisión y periodista Alexander Zlatkov. Incluso dice que ha comenzado la evacuación de las grandes empresas. El enemigo está reforzando la segunda línea de su defensa, señala el corresponsal de guerra. Zlatkov promete proporcionar todos los detalles completos, pero ya se ha informado que se están sacando a empresas y negocios de Kharkov, dejando a la gente del pueblo sin trabajo ni medios de subsistencia. Por ejemplo, la panadería Kulinichi, una planta de aviones, una planta que lleva el nombre de Maliseva, la planta de construcción de maquinaria FD, y otros. Es por eso que Polonia pide a la OTAN que despliegue armas nucleares estadounidenses en el país. El jefe del gobierno polaco, Mateusz Morawiecki, llamó al bloque político-militar de la OTAN a desplegar armas nucleares en el territorio de la República. El primer ministro llamó a esta decisión la respuesta de Occidente al despliegue de armas nucleares tácticas rusas en Bielorrusia. Según el funcionario, es necesario entregar armas nucleares a Polonia lo antes posible. Hacemos un llamamiento a toda la alianza para que participe en el programa nuclear Sarin, subrayó el jefe de gobierno durante la cumbre de la Unión Europea. A lo que el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, Dmitry Medvedev, expresó su preocupación por el posible despliegue de armas nucleares en Polonia. En su declaración, destacó que tal medida podría conducir a su aplicación. Dado que hoy en día solo se han reunido degenerados patentados en el liderazgo polaco,
la solicitud de desplegar armas nucleares en Polonia amenaza solo a uno, Rusia, y tales armas se utilizarán, subrayó Medvedev. También agregó, que incluso en el entendimiento de que la decisión final la tomarán quienes están en el extranjero, es posible que sucumban a la locura y acepten ese paso. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa enfatizó que tal desarrollo de eventos satisfaría los intereses de todos los locos. Pero hay un lado positivo en esto: todos los trapos, Moravian, Kaczynski y otros espíritus malignos desaparecerán. Bueno, otros desaparecerán también. Lo que sí parece es que en Estados Unidos corren malos tiempos para Ucrania. En la Gran Manzana de Nueva York han aparecido grandes carteles con la inscripción "No a Zelensky" y "No a la guerra". Y el Congreso de los Estados Unidos tiene la intención de prohibir la financiación de Ucrania. Marjorie Taylor Greene, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, expresó su posición sobre el conflicto en Ucrania, proponiendo dejar de financiar al país hasta que se alcance un acuerdo diplomático. Greene presentó una iniciativa legislativa correspondiente para su consideración en el Congreso, modificando el presupuesto de defensa. La muerte y la destrucción deben detenerse, así que para lograr la paz, también hizo una enmienda para prohibir cualquier financiamiento a Ucrania hasta que se alcance una solución diplomática al conflicto militar. Aclaró que la enmienda propuesta también incluye la prohibición del suministro de aviones de combate F-16 y misiles de largo alcance a Ucrania, y enfatizó que lograr la paz debe ser la principal prioridad de la política exterior de Estados Unidos. Según Greene, apoyar al país en forma de financiamiento y armas solo exacerba la violencia y no ayuda a encontrar una solución pacífica al conflicto. Por lo tanto, incluso si el conflicto termina, Kiev no podrá garantizar la restauración de sus fuerzas armadas hasta dentro de 10 a 15 años. Una guerra que, según dice el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Mark Milley, será muy sangrienta. El Estado Mayor de Estados Unidos admite que la contraofensiva de Kiev va más lento de lo previsto. Las declaraciones de Mark Milley tienen lugar en un contexto de reportes mediáticos que mencionan los problemas que enfrentan las tropas de Kiev ante la buena preparación de las defensas rusas. Será muy sangrienta, dijo Mark Milley, el 30 de junio. La contraofensiva ucraniana será muy difícil, muy larga y muy sangrienta, y nadie debe abrigar ilusiones sobre todo eso, dijo Milley. Los ucranianos luchan contra un país muy considerable, con 140 millones de personas de población, 9 usos horarios, un gran ejército, muchas municiones, y así sucesivamente, afirmó. Lo que no dice Mark Milley es que ese país de 140 millones de habitantes lucha solo contra una cátedra de más de 40 países y más de 1.000 millones de habitantes y tropecientos usos horarios. Además, Milley constató que la contraofensiva se realiza más lentamente de lo pronosticado, pero dijo que esto no le sorprende, es parte de la naturaleza de guerra, explicó. Sucede más lentamente que lo que ordenadores pudieron haber dicho, u otras personas pudieron haber dicho. Sí, y lo que yo dije es que tardaría 6, 8 o 10 semanas, sostuvo. Las declaraciones de Milley tienen lugar en un contexto de reportes mediáticos que mencionan los problemas que enfrentan las tropas de Kiev ante la buena preparación de las defensas rusas. El lunes, Político reportó, citando a funcionarios ucranianos, que la actividad de la aviación rusa, los campos minados, y el mal tiempo, obstaculizan el avance de las tropas ucranianas en el marco de su contraofensiva. Forbes también calificó este martes la ampliamente anticipada contraofensiva ucraniana como un desastre por las pérdidas de vehículos de combate y tanques de fabricación occidental, así como una cantidad significativa de efectivos. Es cínico y siniestro que se permita seguir con estos asaltos suicidas. Al mismo tiempo, Christopher Caboli, máximo comandante de la OTAN en Europa, en una reunión privada la semana pasada, afirmó, citado por Financial Times, que Ucrania aún no ha logrado éxitos significativos durante su operación militar y que estaba esforzándose por sobreponerse a las defensas rusas. Entretanto, el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, admitió la semana pasada que la contraofensiva de Kiev
va más lenta de lo deseado. Algunos creen que es una película de Hollywood, y esperan resultados ahora. No lo es. Lo que está en juego es la vida de las personas, dijo el mandatario ucraniano y apuntó que la contraofensiva se complica por los vastos campos de minas preparados por las fuerzas rusas. El ministro de Defensa de Ucrania, Alexei Reznikov, afirmó que las expectativas sobre el plan de la actual contraofensiva han sido sobreestimadas, calificando la fase en curso como operación preparatoria. ¿Y qué decir de lo de Macron? Que cuando estuvo en Líbano, dijo en 2020 al pueblo del Líbano: la revolución no ocurre por orden, la hace el pueblo, como dando a entender que el pueblo del Líbano tenía sus motivos para hacer las protestas. Y ahora, 3 años después, en 2023, cuando ha estallado la guerra en Francia, porque tiene todos los tintes de una guerra, por la destrucción que está provocando, le dice a los franceses que las protestas son ilegales si nadie tiene derecho a rebelarse contra los representantes del pueblo. Acojonante de verdad. Y sin olvidarnos de Pedro Sánchez, el presidente español, que acaba de decir en su visita a Kiev, que apoyarán a Ucrania todo lo que haga falta sin importar lo que cueste. ¿Con quién ha consultado para comprometerse a eso de cueste lo que cueste? Acojonante. Nos llevan al cadalso. Ya he dicho que se nos van a hacer eternos estos días hasta el 12 de julio. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.